Comenzamos con el doctor Antonio Calleja López, que es doctor en Sociología por la Universidad de Exeter. Tiene una diplomatura en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Y su exposición se titula Data is the New Turmoil, Imaginarios sociotécnicos, modelos de gobernanza y el futuro de las sociedades datificadas. Vale, pues muchas gracias a todos y a todas por estar ahora aquí, especialmente a las organizadoras, a Cristina, a Marco, especialmente también por lidiar con todas las vicisitudes de mi viaje, y a Hernán por haber activado esta colaboración por la que hoy estoy aquí, de la que estoy tremendamente agradecido. Y mi charla de hoy tiene que ver con esta cuestión de los datos y del presente y el futuro de las sociedades datificadas. Y bueno, esta diapositiva trataré de ser tan breve como sea posible, pero básicamente lo que sintetiza son diferentes imágenes, ¿no? Que forman parte del imaginario de las sociedades hoy, algunos memes, fotografías, etcétera, que reflejan, siquiera sucintamente en imágenes, lo que transmiten las sociedades datificadas hoy, ¿no? Las sociedades que en los 90 se llamaban de la información, que a partir de los 2000 comienzan a definirse como digitalizadas y que en los últimos 10 años crecientemente se califican como datificadas, es decir, sociedades cuyas estructuras y dinámicas se encuentran crecientemente mediadas por la producción, procesamiento y uso de grandes cantidades de datos cuantitativos. La digitalización y la datificación suponen la emergencia de fenómenos que van, como decía, de los memes y los movimientos sociales en red a las ciberguerras en el ámbito político y geopolítico, pasando por la proliferación del trabajo a distancia o la gig economy en el ámbito económico y llegando a la transformación de las relaciones personales y sociales, tanto amistosas como sexuales, mediante una plétora de sistemas y plataformas que van de WhatsApp y Telegram a Tinder e Instagram. Yendo un paso más allá, mediante la cacareada y siempre pospuesta llegada de la Internet de las cosas, se espera poder conectar estas plataformas a un número creciente de espacios de nuestro entorno físico, en una suerte de sensorium datificador. Muy sintéticamente, dos de los motores clave de esta creciente digitalización y datificación, al menos en sus formas hegemónicas, son la búsqueda del beneficio económico y la del poder social y político. Las empresas con mayor capitalización bursátil en la última década han sido tecnológicas y los estados más poderosos del mundo, Estados Unidos y China, apoyan hoy su poder interno y externo, nacional e internacional, en buena medida en las mencionadas tecnologías digitales. Más allá del beneficio o el poder hay otras causas para la digitalización y la datificación, culturales y de nuevas formas de subjetividad, de experimentación creativa con esas mismas tecnologías, del entretenimiento al bienestar, de los memes al yo cuantificado, que en definitiva justifican en qué medida o por qué aceptamos buena parte de las transformaciones ecológicas, psicológicas o sociales que traen los modelos actuales de digitalización. La estructura de la charla hoy comienza con esa imagen genérica y breve de las sociedades datificadas, pasa a un detalle o una proposición de una aproximación sistemática a la gobernanza de datos en estas sociedades, primero en términos de imaginario y después en términos de modelos de gobernanza, y por último se apuntan algunas ideas con respecto a las sociedades datificadas del futuro próximo. Empezaré por los imaginarios, pero antes de empezar con el concepto mismo de imaginario, quería abordar el de dato. Una definición abstracta de dato puede ser determinar o concebirlo como un conjunto de valores, de variables cuantitativas o cualitativas, habitualmente referidas a realidades o procesos existentes. Una definición más concreta o mediada, por decirlo con Hegel o quizá con Latour, en el contexto actual, consiste en entender el dato como el resultado de un ensamblaje de dispositivos, prácticas sociotécnicas, dinámicas socioeconómicas y marcos culturales que permiten la medición y cuantificación de múltiples características de objetos, actividades, comportamientos o procesos.
La datificación, en su forma y sentido hegemónico, implica también el procesamiento de esos datos mediante técnicas de minería de datos, aprendizaje automático, etcétera, así como su uso en diversos procesos sociales y productivos. Más allá de esos procesos, la datificación apunta a las formas en que la vida social se redefine a través y en torno a los procesos de datificación. Por otra parte, estos procesos se apoyan en un proceso previo, que es el que ya mencionábamos antes de la digitalización. Es decir, la codificación de información, procesos u objetos analógicos en un formato digital. Es decir, un formato matemático de ceros y unos que puede ser leído, procesado, transmitido y almacenado por tecnologías computacionales. Pero más allá de esta definición técnica, los datos son también constructos sociales y sociotécnicos y, por tanto, realidades no meramente técnicas, sino también narrativas e imaginarias. Y por eso es necesario, en primer lugar, una suerte de práctica de la metaforología, es decir, el estudio, creo, de las metáforas como vía de acceso a la textura del mundo humano, ensayada por autores que van de Hans Blumenberg a Paul Ricoeur, y que trata de atender a las metáforas y la imaginación en torno a los datos, no en tanto que individuales o imaginaciones individuales o metáforas individuales, sino colectivas. Para ir más allá del concepto mero concepto de la metáfora, creo que es clave esta noción del imaginario sociotécnico, que no viene ya de la filosofía, sino más bien de los estudios de ciencia y tecnología, en concreto de la obra de Sheila Jasanoff. Ella define los imaginarios sociotécnicos como visiones colectivas estabilizadas institucionalmente y representadas públicamente de futuros deseables, animadas por concepciones compartidas de las formas de vida y el orden social, que apoyan y son alcanzables a través de los avances de la ciencia y la tecnología. En este sentido, los imaginarios sociotécnicos atraviesan las divisiones tradicionales entre significado y referente, mente y materia, sociedad y tecnología, descriptivo y normativo, presente y futuro. Según Jasanoff, un imaginario no es causa ni efecto en un sentido convencional, sino más bien una conciencia continuamente rearticulada en la vida social. Los imaginarios permiten conectar el micronivel de la subjetividad humana, el mesonivel de los órdenes políticos y los proyectos tecnocientíficos y el macronivel de las formas de vida social. En mi caso, me centraré en tres aspectos clave de los imaginarios en torno a los datos. En primer lugar, su construcción de los datos como objeto. En segundo lugar, la construcción de los sujetos en torno a los datos. Y por último, su construcción de las relaciones entre los sujetos que producen esos datos y algunos actores clave que ya han aparecido en la primera diapositiva, es decir, las corporaciones transnacionales, el Estado, las comunidades, etcétera, etcétera. El primer imaginario que quiero traer es quizá el más conocido, que ya se presentaba en torno a 2017 en la portada del Economist y que planteaba que que los datos son el nuevo petróleo del capitalismo digital, es decir, que son el oil of the new capitalism. En tanto que en este sentido el dato, como vemos, no es simplemente una forma de información, sino que es sobre todo un recurso clave para la economía digital. Es decir, en términos marxistas, es una fuerza de producción. En concreto, la metáfora del oil apunta a los datos como materia prima, que debe extraerse de su fuente, de la actividad humana y del mundo más en general, que debe extraerse, procesarse y almacenarse en grandes cantidades, como el petróleo, para generar, en este caso, información valiosa, ya que los datos individuales no procesados tienen poco valor. Ya procesado puede ofrecerse como combustible, una suerte de gasolina refinada, inagotable, pero a menudo obsolescente, como parte de un determinado uso, siempre conectado con un sistema sociotécnico, una plataforma. Así, el dato procesado deviene una energía que alimenta máquinas supuestamente capaces de mover las mentes individuales mediante la publicidad personalizada, las dinámicas sociales mediante la selección iterativa de contenidos para determinados grupos y los procesos económicos, gracias al conocimiento y la reconfiguración de los deseos de los clientes, la captura de ideas innovadoras y la propiedad intelectual o artística, y el reconocimiento de formas de optimizar los procesos productivos. Sobre todo, permite extraer rentas por el acceso a esos datos a los usuarios que los producen o por los servicios o productos resultantes del uso de esos datos. Esto significa también, y en términos más tradicionalmente analíticos, que los datos devienen, dependiendo del estudio,
mercancía, capital, activo o propiedad. Distinciones más académicas en las que no entraré. En términos del tipo, no ya del tipo de objeto, que serían los datos, sino del tipo de sujeto, creo que hay dos perfiles fundamentales. Por una parte, la usuaria fuente y por otra parte, el consumidor producido por sus propios datos, perfilado y producido por esos datos. En términos de tipos de relaciones, creo que esta metáfora apunta a relaciones de extracción, expropiación y privatización corporativa. Es decir, las empresas establecen ese tipo de relaciones o a ese tipo de relaciones a las que apunta esta metáfora y este imaginario concreto. Pero hay un segundo, también jugando con esta idea del oil, que es el dato como toil, es decir, el dato como trabajo. En este caso, se da sobre todo esta suerte de imaginario y metafórica, se ha desarrollado curiosamente, yo creo que bastante bien sintetizada en un artículo de 2018, de Arrieta et al., que planteaba la cuestión de «Should we treat data as labor?». Y entonces, básicamente, y sintetizando algunas de sus ideas, plantea que lo que ellos llaman data as capital, que como hemos visto es asociable a la idea del dato como petróleo, trata los datos como, este modelo, trata los datos como un resto natural del consumo que deben recoger las empresas. Mientras que el modelo que ellos plantean, que es el data as labor, el data as toil, los datos como trabajo, trata esos datos como posesiones de los usuarios que deben beneficiar principalmente a quienes los han producido. El modelo del dato como capital o como petróleo, si se quiere, canaliza los beneficios de los datos hacia las empresas y plataformas, supuestamente para beneficiar el espíritu empresarial y la innovación, mientras que el modelo de los datos como trabajo los canaliza hacia los usuarios individuales para fomentar una mayor calidad y cantidad de datos y crear una nueva clase de empleos de datos. Mientras que el modelo de los datos como capital o petróleo ofrece servicios gratuitos a cambio de una vigilancia prevalente, este modelo del data as labor ve la necesidad de instituciones a gran escala que controlen los monopolios de las plataformas para garantizar un mercado justo y vibrante para el trabajo de datos. Apuntan en este trabajo a la posibilidad de constituir nuevos derechos laborales y de crear sindicatos e incluso cooperativas en torno a los datos. Incluso sugieren que las huelgas serían más fáciles de cumplir en las plataformas digitales. En definitiva, es la visión de nuevos mercados radicales que promueven mano de obra cualificada en la generación de datos frente a la automatización de la economía de plataforma. Obviamente, una alternativa más allá sería socializar esos medios de producción, esas plataformas, en un modelo de economía no capitalista, pero no es ese el escenario que ellos plantean. Más allá del oil y del toil estaría otro imaginario, que es el del dato como mismidad, como self. Los datos a veces se definen bien como usando la metáfora del cuerpo, o en tanto que objeto se entiende como una suerte de cuerpo digital, o bien también de identidad digital. En definitiva, partes de yoes digitales que emergen en las sociedades digitalizadas y datificadas, de la mano del yo físico, el de carne y hueso, y el yo sociocultural, el que llevamos todos en nuestro DNI. En este sentido, el sujeto, que también es en buena medida objeto, es la persona, un sujeto de derechos humanos. En este sentido, creo que entre la metáfora de la identidad digital y la del cuerpo digital, creo que es más interesante, y voy a tocar brevemente la de la metáfora del cuerpo, que es una de las formas en las que se articula esta idea del data self, o de los datos como mismidad, porque tiene que ver, para empezar, con la idea de que los datos son parte de uno mismo. Lo segundo es que se asocian a la idea de integridad corporal y en esa medida también de dignidad humana y por tanto de no mercantilización, en el mismo sentido, por una analogía con los órganos, en la misma medida en la que no hay mercados de órganos, o por lo menos no hay mercados legales de órganos. Si los datos son parte de nuestro cuerpo digital, entonces bajo ningún concepto se podrían constituir mercados en torno a ellos. Es más, cualquier intervención o procesamiento no deseado sería una suerte de agresión. Pensemos por analogía con la agresión en el plano físico o la difamación en el ámbito de lo social. Así pues, las relaciones que se establecen frente a la vulneración, dominación, vigilancia o servidumbre, sobre todo en el plano individual, de los modelos hegemónicos, visto desde tal como lo ve este imaginario,
Se plantea una defensa de derechos, formas de no dominio, de privacidad y también en ocasiones de soberanía individual sobre nuestros propios datos, que no son más que nuestro propio cuerpo digital. Un cuarto imaginario, sigo con este juego de palabras con el OIL, sería el de los datos como tierra. Esta metáfora o este imaginario creo que subyace a proyectos que van desde el proyecto Decode, que era un proyecto para potenciar la soberanía y los procomunes de datos en el que participé ahora ya unos 4 años, hasta el proceso de soberanía de datos que diferentes investigadores están analizando creo en toda América Latina, pero también en ámbitos en espacios como Oceanía, África, etcétera. ¿Y qué es lo que implica este imaginario? En concreto y sobre todo tiene que ver con la idea de la construcción de sistemas sociotécnicos integrados contextualmente, con un determinado territorio y un determinado grupo social, que garantizan o están orientados a garantizar el control individual y sobre todo colectivo de los datos, en este concepto bastante utilizado que es el de soberanía de datos. Y por otra parte su gestión como procomunes, es decir, mediante un sistema social en el que hay un recurso compartido, gobernado a menudo de manera democrática por una comunidad que lo gestiona colectivamente de acuerdo con un conjunto de normas que también son decididas democráticamente y que suele incluir el acceso abierto o semiabierto a personas de fuera de la comunidad. Otra encarnación de esta metáfora del soil, de los datos como tierra, es el de las bases de datos abiertas estatales. Son parte de las políticas más amplias gubernamentales de gobierno abierto, en las que la Administración ofrece un acceso abierto a bases de datos sobre su propia actividad, sobre servicios públicos o sobre las realidades que se encuentran bajo la administración de ese determinado gobierno. En este caso, el sujeto se constituye, bajo este imaginario, bien como ciudadanía pasiva o activa en el caso de los datos abiertos estatales, o bien como comunero o comunera, o miembro de comunidades en el caso del modelo comunal. También, en tanto que tipo de objeto, los datos se entienden aquí en tanto que infraestructura. Un tercer imaginario, que ya no es tanto de imaginación en torno a los datos, sino se mueve en el plano de la imaginación en torno a la imaginación en torno a los datos, es el del data como turmoil, que me vino básicamente por esta insistencia casi frenética con el oil, ¿vale? Y yo creo que puede ser un imaginario asociable con los estudios de ciencia y tecnología y sociedad, que básicamente plantean esta idea de los datos como un constructo social que a menudo está siempre entre la construcción y el conflicto entre diferentes actores que tratan de definirlo de diferentes maneras. En este sentido, los datos serían una suerte de tumulto o desorden, de nuevo entre lo construido, lo conflictivo y lo confuso. ¿Cuáles son los actores fundamentales que entran en ese conflicto? Pues corporaciones, estados, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, ciudadanía. En definitiva, lo que hemos visto previamente, los 4 imaginarios previos, son imaginarios asociados con diferentes actores y con diferentes dinámicas. ¿Qué imaginario prevalece? Depende de quién vence en esas luchas sociales por la definición de lo que los datos son y, en definitiva, también de cómo gobernamos y construimos esos datos socialmente. Hay tumulto hasta el punto de que en un trabajo reciente de Birch y otros, titulado Data as Asset, The Measurement, Governance and Valuation of Digital Personal Data by Big Tech, sugiere que frente a la idea de que los datos son el nuevo petróleo y que esa acumulación de datos impulsa la cotización de las Big Tech, en realidad lo que impulsa esa cotización y lo que esas compañías utilizan en realidad en sus informes al accionariado no es el control de datos, sino sobre todo la base de personas usuarias, su enganche o engagement con las plataformas y su acceso, en tanto que plataforma, a esas personas, no única o principalmente los datos, en tanto que base de construcción de servicios o productos. Y por seguir con el juego de palabras, en ese caso los datos no serían oil, sino snake oil. Es decir, no serían petróleo, sino una suerte de aceite de serpiente. Pero incluso así, quizá el debate en torno a los datos esté sumándose también a impulsar esta burbuja de las Big Tech, por lo demás cada vez más cercana al estallido.
Pero incluso si los datos no son la mercancía o la fuerza de producción clave de un nuevo capitalismo, sí que pueden operar como un asset, que es lo que apuntan en este artículo, es decir, como un activo que hace caja con las expectativas. Y en definitiva eso subrayaría esa dimensión imaginativa, ficticia y performativa del tumulto en torno a los datos. Aquí solamente una síntesis de lo que he apuntado hasta ahora. Y ahora voy a cambiar un poco el tercio. Hasta ahora me he movido más en el ámbito, si se quiere, de la estética, de la metaforología, de la narrativa, de la ficción, y voy a entrar a una parte que tiene mucho más que ver con la teoría política. Para empezar, creo que si queremos hablar del gobierno y la gobernanza de los datos y cómo eso luego puede influir en la gobernanza de las sociedades digitales o datificadas, creo que es fundamental distinguir estos, o abordar brevemente, si quiere, estos tres conceptos más que conocidos por los demás. En primer lugar, el concepto de gobierno. Perfecto, gracias. El gobierno que se puede entender en tanto que proceso y en tanto que cosa o institución. Y que Mark Bever, en un libro sobre el concepto de gobernanza, sintetiza el gobierno en tanto que proceso como un método, alcance, propósito y grado de control de la sociedad por parte del Estado. Luego, por otra parte, en tanto que institución, en tanto que cosa, el gobierno, en el lenguaje habitual, pues apunta bien a los cargos políticos electos que lideran un país determinado, el Poder Ejecutivo, sus órganos políticos representativos, por tanto el Ejecutivo más el Legislativo, o bien la Administración Pública en su conjunto, incluyendo los dos poderes mencionados. Obviamente, y más allá del concepto de gobierno, estaría el concepto de gobernanza, ¿no? Un concepto, digamos que problemático, ambiguo en la literatura, surgido pues, en torno a los 70 y 80 con la sociedad de consumo, Thatcher, la New School of Public Management y lo que suele denominarse como neoliberalismo. En este caso hay una doble transición del gobierno a la gobernanza. Hay una transformación procesual, es decir, hay una idea, una sugerencia de que se desplaza el poder de un modelo jerárquico, centralizado, rígido, estable y, en definitiva, político, de gobernar lo social, que deja paso a un modelo más horizontal, distribuido, flexible, dinámico y a menudo más orientado económicamente de gobernar en la sociedad. En términos de cosa o de institución, esto implica que nuevos actores, especialmente empresas y consultoras, colaboran con los actores estatales a la hora de proveer y de desempeñar las diferentes funciones que tradicionalmente desplegaba el gobierno. Más allá, pues un concepto clásicamente Foucaultiano es el de gubernamentalidad, que apunta a la práctica de gobernar, por un lado, y por otra parte a la forma racional que este gobierno toma durante la modernidad. Es decir, apunta a los métodos formales de cálculo, la medición, el registro, la definición o la taxonomía ligadas a la práctica del gobierno moderno. Son prácticas concretas de conducción de la conducta que influyen, moldean o generan disposiciones y comportamientos, cuerpos y sujetos. Son prácticas que permiten tanto el gobierno como la gobernanza, que es un concepto que sirve para desenmascararlas por un lado y por otra parte para ver su materialización frente a cualquier idea de universalidad, emancipación u optimización. En este sentido, la datificación es un proceso típicamente gubernamental. A la hora de pensar la gobernanza, creo que es fundamental pensar 4 tipos de actores. En este diagrama, que tiene su punto de complejidad, solamente me quedaría con una distinción entre esos 4 tipos de actores. Para empezar, aquellos que encarnan y promueven una gobernanza de lo social centralizada y pública, que sería tradicionalmente el Estado. Aquellos actores que promueven una forma de gobernanza privada y centralizada, que serían las corporaciones y empresas, privada y descentralizada, como los mercados, o descentralizada y con una orientación pública, que es lo que encarna en buena medida la lógica de lo común y lo procomún, en la que se encarnan pues, actores sociales que van de los movimientos sociales o las ONGs o las comunidades hasta más cercano al ámbito privado, cooperativas y otros actores de la economía social y solidaria. Estos actores son, como vamos a ver, relevantes a la hora precisamente de definir quién gobierna o cómo se constituye la gobernanza en torno a los datos. Otro aspecto relevante también para pensar esa gobernanza es que los datos se pueden pensar como, es decir, no están en el aire, no se gobierna un dato en tanto que dato, sino que más bien son un elemento dentro de diferentes megaestructuras sociotécnicas
que tienen diferentes capas. Para pensar esta complejidad, yo creo que pueden ser útiles trabajos como los de Jonathan Zittrain en torno a Internet, pero sobre todo también el trabajo de Benjamin Bratton en torno al Stack, que creo que coge en buena medida el tradicional modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos y lo transforma en una suerte de ontología de las sociedades digitales. Estos diagramas figuran el funcionamiento no solo ya de Internet, sino que permiten atipar una suerte de anatomía y tal vez una fisiología de las dinámicas digitales en las que nos movemos o en las que se construyen las sociedades digitales. De hecho, diferentes definiciones del capitalismo digital actual atienden a algunas de estas capas. Definiciones como la de Zuboff, del capitalismo de vigilancia, o las diferentes discusiones en torno al capitalismo de la atención se centran en el ámbito de la sociabilidad, mientras que otras que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito de la plataforma, se centran más bien en la conexión entre infraestructuras físicas y sistemas algorítmicos. Nosotros, como hemos dicho, yo me voy a centrarme especialmente en la cuestión en la capa de los datos. Y más allá de cuáles son los actores clave y cuáles son las capas fundamentales de estas sociedades digitales, está desde una perspectiva más de filosofía política, cómo pensar esta cuestión de la gobernanza que ya hemos esbozado en parte, desde una perspectiva sistemática. En primer lugar, creo que hay un eje que es muy tradicional de la tradición filosófico-política liberal, que lee la cuestión de la gobernanza en términos verticales, por un lado de poder y por otro de protección. Por usar la terminología clásica de Isaiah Berlin, el poder, la libertad positiva, es una suerte de libertad para hacer algo, un ejercicio del poder o el control, bien individual, bien colectivo, sobre una determinada realidad. Por otra parte estaría la libertad negativa, la protección, si se quiere, la libertad de o frente a algo, para empezar, frente a ese otro poder o esa otra libertad positiva. La protección o la libertad como no interferencia de otros actores en la vida privada propia. En este sentido, el poder aparece, en términos más generales, bien como capacidad de ordenamiento del mundo, especialmente el mundo social, o bien, y mientras que la protección sería una preservación de las condiciones o la integridad de una determinada realidad, a menudo frente a actores o procesos externos. Frente a esta tradición, una tradición de la filosofía política más materialista, que va de Spinoza a Negri, pasando por Marx, que yo creo que recoge particularmente bien Negri en La anomalía salvaje, no atiende tanto al poder ni a la protección, sino a un plano más horizontal, el de la producción, es decir, el de las condiciones y procesos de generación y transformación de la realidad mediante el trabajo, por un lado, y la potencia o el potencial, las posibilidades que lo producido abre y que son irreductibles al ejercicio negativo del poder. En esta tradición también Silvia Federici se ha encargado de subrayar la cuestión de la reproducción, es decir, del trabajo que permite la continua generación de lo social y cuya irrelevancia ha sido tradicionalmente excluida del plano económico. Otro elemento fundamental desde la perspectiva de esta sistematización desde una aproximación de filosofía política, tiene que ver con estas tres dimensiones de la extensión, la intensidad y la profundidad. Y voy a explicar brevemente en qué dirección apuntan. La cuestión de la extensión tiene que ver con la cantidad y diversidad de actores involucrados en la producción, el poder, la protección o los beneficios y el potencial de un determinado, por ejemplo, de los datos o en realidad de casi cualquier otra capa de un sistema sociotécnico. Y que puede ir de uno de los individuos conectados con ese sistema a todos los individuos afectados por él. Este punto es clave a la hora de abordar cuestiones, por ejemplo, como la de la gobernanza democrática. En términos de poder, un sistema cuya gobernanza es democrática implica que todos los actores deben tener acceso, directa o indirectamente, al poder de decisión sobre el mismo. La extensión, en este sentido, es la dimensión de la inclusión y la exclusión, de la inclusividad. Abre la cuestión de a quién o a quiénes se le permite producir, controlar, protegerse y beneficiarse de un determinado sistema de datos. La segunda variable es la de la intensidad y hace referencia a la forma que toma ese acceso a la producción, el poder, la protección o el potencial.
Pensemos, siguiendo la famosa escalera de Arnstein de la participación, que va desde no tengo control sobre lo que ocurre en la política cotidiana a tengo el máximo poder, y esto es control popular directo. Digamos que esta sería la otra dimensión, que puede tomar diferentes formas, ¿no? La cuestión de la intensidad de ese control. Y no solamente una cuestión cuantitativa, sino también cualitativa. ¿Qué formas de intervención tienen esos actores sobre esos 4 parámetros? El del poder, la producción, la protección y el potencial. Por último, habría un tercer elemento que tiene que ver con la profundidad y que, volviendo a este diagrama del stack que hemos visto de las diferentes capas, quiere decir que para pensar la gobernanza de un determinado sistema de datos hay que pensar el número de capas sobre las que son capaces de intervenir los actores de ese sistema. Si es solo sobre la capa de los datos o también sobre la de la infraestructura física, la de la interfaz, la de la sociabilidad, etcétera. Sintetizando, esto quiere decir que cuanto mayor sea la inclusividad, la intensidad y la profundidad en la articulación de la producción, el poder, la protección y el disfrute del potencial de un determinado conjunto de datos, mayor será su potencia democrática y diría también que de justicia y de florecimiento social. No voy a entrar en detalle aquí, esta es como una aplicación de lo que he expuesto hasta ahora a diferentes marcos, es decir, es un cruce entre los imaginarios y este marco de análisis de los modos de gobernanza, tanto bajo el imaginario del OIL como el del TOIL, el SELF y el SOIL. Me voy a quedar con 4 que son bastante representativos y paso por alto todos los demás. Un segundo. En primer lugar está el modelo que ya hemos comentado, el del extractivismo corporativo, en el cual la producción de esos datos viene sobre todo, no únicamente, pero viene principalmente de los individuos y de la sociedad, en la que el poder, la protección y el potencial que resulta de eso está concentrado sobre todo en las corporaciones, que es la economía digital hegemónica. Por otra parte, tendríamos diferentes formas de estatalismo, asumiendo que ya no hablamos del estatalismo soviético socialista, sino que hablamos siempre de estatalismo dentro del marco del capitalismo. Y aquí tendríamos formatos de estatalismo cerrado o autoritario, como en China, o bien abierto, que es lo que se pretende en buena parte de los estados de las así llamadas sociedades democráticas, ¿no? En este caso, la producción se centra o parte de nuevo de los individuos y la sociedad. Buena parte del poder de decisión recae en el Estado, mientras que en el modelo chino buena parte de la protección y de las ventajas de eso también se concentra en el Estado. Se supone en principio que en el modelo democrático los individuos y también las empresas son protegidas del uso de esos datos. Y el potencial, pues en este caso creo que en el caso chino es sobre todo un potencial centralizado en torno a los estados y las empresas, y en otros casos también creo que se incorpora el potencial para los individuos de esa forma de gobernanza de datos. Y aquí, por tanto, el crédito social chino y diferentes visores de gobierno abierto pues son 2 ejemplos de este. El modelo mercantilista del que hemos hablado, ligado a esa concepción de los datos como trabajo, pues pone en el centro la producción desde los individuos. El poder de controlar esos datos se centra bien en los individuos, bien en las empresas, como lo hacen también la protección y el potencial. Por último, yo creo que el más interesante es este modelo comunal, en el cual los datos son producidos bien por individuos, comunidades o sociedad. El poder se mantiene en ese juego entre individuos y comunidades, como lo hacen también tanto la capacidad de protegerse del uso de esos datos y de explotar ese potencial. En la medida en que el procomún es abierto, también cualquier otro actor puede hacerlo. Pero creo que precisamente el mantener ese control permite que se pueda excluir a determinados actores, como por ejemplo grandes corporaciones, del beneficio de esos datos. Yendo más allá de esta disección, la cuestión que se abre, creo, es la de diferentes escenarios a futuro próximo, por decirlo así. Y en este caso ya no se trata solamente de la gobernanza de los datos, sino también del tipo de gobernanza social que se apoya en esa gobernanza de datos. En primer lugar está una suerte de modelo hegemónico, que es muy probable que se reproduzca, que son las alianzas público-privadas,
¿no? En esta fórmula típicamente neoliberal, que pueden moverse entre el polo estatal y entonces tirar más hacia el modelo chino, si se quiere, o más hacia el plano corporativo y acercarse más al modelo norteamericano. Y que en cualquier caso es siempre un modelo de gobernanza tecnocrática de los datos y de la sociedad más en general. En definitiva, esto es una suerte de procesos, son procesos de lo que se podría definir como oligarquización tecnopolítica, en la que los pocos, desde la empresa o desde el Estado, desde el capital o el gobierno, rigen buena parte de la coordinación social apoyada en los datos. Un escenario mucho menos probable es el que se abre con las alianzas público-comunes, que es una forma ya no tanto o no tecnocrática, sino democrática, con la intervención participativa y deliberativa popular y de diferentes organizaciones sociales, por métodos que van del referéndum a las iniciativas ciudadanas o los minipúblicos, diferentes formas de democracia líquida. Intervención no solo en el gobierno de los datos, sino también en otras formas o capas de lo social, que pueden ir potencialmente de lo político y lo económico. Y aquí es donde la gobernanza de datos y la gobernanza de las sociedades digitales conectan. Este sería el modelo con el que se ha experimentado muy parcial, tentativa y precariamente estos últimos 8 años en algunos proyectos concretos en Barcelona. Y que trata de combinar las dinámicas de gobernanza de abajo arriba y las dinámicas de arriba abajo. Una pregunta que surgía esta mañana en el debate en torno a la cibernética en Chile es la de si algunas de estas formas de gobernanza democrática tradicionalmente inspiradas en la democracia participativa, ahora mediatizadas digitalmente, pueden llevarse más allá siguiendo el modelo cibernético de CiberSyn. Y no solo eso, también incluso como pregunta para la izquierda, si se puede ir más allá de la contraposición entre el marxismo-leninismo estatalista, presente, por ejemplo, en propuestas como las del aceleracionismo, y el anarquismo asambleario de base, presente en muchos movimientos activistas y también en movimientos en red como Occupy Wall Street o el 15M y más recientemente Extinction Rebellion, que subrayan esa necesidad de las dinámicas bottom-up. En una suerte de sistema complejo, de un sistema viable que es recursivo, multicapa, y multimodal, como era el CiberSyn chileno. Aquí esto ya es algo que creo que en parte es evidente, pero que es esta idea de la necesidad de avanzar en lo que me gusta llamar una democratización tecnopolítica, es decir, una intervención en estos diferentes conflictos y tumultos que hay en las diferentes capas de las sociedades digitales. Hemos abordado la capa de los datos, pero realmente buena parte de estas disputas entre diferentes actores y diferentes imaginarios se dan en cada una de estas capas. Cada una tiene sus propias dinámicas y sus conceptos e imaginarios propios, a veces conectados entre sí, pero me parece que avanzar en la dirección de ese escenario más optimista, que yo creo que es obviamente improbable y tremendamente difícil, implica actuar y activar todas estas capas. Aquí esto lo pasaré muy brevemente, pero digamos que son la diversidad de prácticas y estrategias que se pueden llevar a cabo y que aquí las he agrupado básicamente en términos de producción, poder, protección y potencial, que van desde la minimización de nuestro uso de plataformas corporativas o el diseño de plataformas alternativas hasta la regulación, en términos de protección, el uso de diferentes estrategias de seguridad digital, hasta diferentes formas de uso potencial de las plataformas existentes o alternativas, entre otras cosas para articulación de movimientos o nuevas formas de partido, etcétera, etcétera. Y ahora ya sí que, bueno, una última nota sobre el apartado anterior, que tiene que ver que buena parte de estas ideas ya no tienen que ver solamente, de estas prácticas y tácticas, no tienen que ver ya solamente con la gobernanza, sino con la gubernamentalidad. Es decir, de articular contraprácticas de gubernamentalidad alternativa, o si se quiere, de autogubernamentalidad, o de gubernamentalidad democrática. Bueno, aquí habría bastante para discutir. Y en la última, más allá de todas estas formalizaciones, una cuestión clave es la de la geopolítica. Se ha insistido por Mejías y Couldry en la cuestión del colonialismo de datos, es decir, de la extracción de datos y trabajo digital del norte global desde el sur global, o más bien, de extracción de datos y trabajo digital del sur global por parte de las corporaciones del norte global, a menudo auspiciadas por sus estados,
tanto Estados Unidos como China, y que al final es un conflicto intercapitalista e internacionalista, que en nada se asemeja al conflicto clásico, ¿no?, entre capitalismo y socialismo. Pero aún así, tirando de un imaginario conocido, en un informe que publicamos hace poco sobre alternativas contrahegemónicas, planteamos la cuestión si se puede imaginar, y aquí hablo de pura imaginación, una suerte de movimiento no alineado, con brazo tecnopolítico, internacionalista, en clave público común, estatal comunitaria, que yendo más allá incluso de los casos que yo he apuntado de Barcelona, precisamente tuviera como inspiración el cibersyn chileno y que fuera más allá de, por ejemplo, cuestionar el colonialismo digital, sino que cuestionase el capitalismo digital en sentido más amplio. Y que en este caso podría tener como referencia precisamente muchos de los experimentos que se dieron en América Latina. Y ya para terminar y de rizar el rizo y la recursividad, la pregunta es si espacios como este pueden servir para eso. Si esta conexión de personas, de conocimientos, de deseos, de redes académicas y extraacadémicas, políticas y personales pueden ayudar a constituir estas redes que deberían ser necesariamente transnacionales. Y ya sin más, muchas gracias por haber escuchado esta tremenda chapa. Muchas gracias por la pregunta. Solamente un pequeño inciso. También en China hay una conexión Estado-corporaciones. No pensemos que yo cuando he dicho, realmente lo que quería decir es esa alianza pública obligada o estatal corporativa se da en China y se da en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una preeminencia y un impulso mayor de las corporaciones, exacto. Y en China el Estado es preeminente, pero en ambos casos están... de hecho, en buena medida el crédito social chino es una manera de tratar de poner orden en la economía china y, por tanto, una manera de constituir mercados. Con respecto a lo que me planteabas de Barcelona, yo creo que esto es... Lo que he planteado es como coordenadas muy generales, luego todo lo demás, bueno, no sé, luego probablemente haya una mesoescala, pero todo lo demás es, como enseñan los STS y como enseña la práctica política, es tremendamente contextual. Para empezar, ¿cómo nosotros hemos intentado escalar e ir más allá? Bueno, voy a poner varias líneas de fuga, si se quiere, o de supraescala. La primera, por ejemplo, cuando desarrollamos Decidim, que es una plataforma digital de participación que empezó en Barcelona y que ahora se usan en 450 organizaciones, que incluyen Ciudad de México, la Unión Europea, bueno, diferentes países y tal. Una de las cuestiones es generar un dispositivo, en este caso era más software, que encuentre o digamos, haciendo un análisis de diferente tipo. En este caso el análisis era su conexión con el 15M, es decir, veníamos de un movimiento social, habíamos experimentado con las tecnologías para organizarnos, tanto tecnologías corporativas como no corporativas, y cuando se ganaron las instituciones en lugares como Barcelona en 2015, resultado de todo ese proceso del 15M, sabíamos que había una oportunidad y teníamos el conocimiento y, bueno, pues en este caso la tecnología luego ha sido capaz de cubrir una necesidad actual que es ante la crisis de la representación, la crisis de la democracia, que en muchos casos tiene que ver con el avance del capital y también, por otra parte, del despliegue de las nuevas tecnologías, pues está encontrando cierto nicho, con muchos límites, porque claramente cualquier forma de política participativa hoy está completamente capada, si se quiere. Pero esa tecnología ya ha saltado el ámbito de Barcelona. Surgió localmente, pero ahora es capaz de performar, si quiere, de hacer ese desempeño. Entonces, para mí una de las cuestiones fundamentales es tratar de crear, en muchos casos a través de conexiones entre diferentes actores. De hecho, esto es algo que, un segundo paso que también estamos tratando de hacer, es hacer conexiones políticas para tratar de alimentar proyectos que apunten a esos stacks alternativos, si se quiere, esas pilas alternativas que a veces yo llamo stack democrático, que sería habría que entrar a discutir ahí qué significa democrático, pero no voy a entrar. Esas conexiones políticas transnacionales yo creo que se pueden dar y eso implica también esas conexiones público-comunes, es decir, ir directamente a los estados y a estados que creemos que pueden ser favorables. Luego, si no, hay que dar un paso previo, que esto es una estrategia en parte leninista. ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo tomar el estado? Porque es un punto de
un punto central de control de recursos, de capacidad de intervención, etcétera, etcétera. Para mí eso a día de hoy es difícil. Entonces, desarrollar tecnología, hacer alianzas transnacionales allí donde se pueda, obviamente, entrar, es decir, no dudar. Yo, sinceramente, allí donde se crea que hay una brecha, aunque cada uno pueda tener pues tendencias anarquistas, si se quiere, y antiestatales, entrar y tratar de operar desde ahí a partir de las, por ejemplo, a través de las políticas digitales. Una de las cosas que hemos hecho en los últimos meses, pues con diferentes fuerzas políticas con las que somos afines, pues esa es otra, acercarnos a diferentes fuerzas políticas y tratar de influir en sus políticas digitales. Y contribuir a que si en algún momento llegan al poder, suponiendo que todo vaya muy bien y se ganen las elecciones en julio, en España, por ejemplo, pues poder tratar de influir en esas políticas digitales. Por otra vía es en nuestro caso, tratar de escalar. Yo no puedo hablar de contexto latinoamericano, la traducción la tenéis que hacer vosotros, cómo puede esto en cierta medida tener sentido. A través de nosotros estamos tratando de influir, redes conectadas con el ámbito de la tecnopolítica en Barcelona, de influir en la Comisión Europea. Personas también como Francesca Bria o como Simona Levi, XNet, etcétera, y también otras redes que hay en toda Europa. Obviamente no va solo, y no va solo gente de Barcelona, y aunque esté siendo extremadamente barcelonín-céntrico ahora mismo, perdón. Pero sí, o sea, conectas con otras redes y tratas de intervenir ahí. Y luego también en este sentido, desde la academia, para mí ha sido importante también construir marcos de conocimiento que a veces ayuden a imaginar estas experiencias, que a veces también las legitimen hacia afuera, allí donde sean legítimas, obviamente, y que hagan esa transición, si quieren, tirando muy atrás a Aristóteles, pero dadas en las condiciones actuales, ¿no?, entre teoría, praxis y poiesis, y que hoy se mal define, ¿no?, como innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación. Y un poco así, son algunas cosas que se me ocurre muy a bote pronto. Bueno, muchas gracias. Le voy a preguntar si hay que pensar sin el Estado o pensar dentro del Estado. Y él dice, bueno, que esa pregunta en algún sentido está por fuera de lo que hay que pensar contra o la mercantilización que en algún sentido atraviesa lo privado y lo estatal. Yo creo que eso también es un contexto actual y muestra con claridad, por ejemplo, los procesos latinoamericanos actuales de lo que se llama la segunda ola progresista a veces, que en algún sentido alcanza límites muy concretos en las prácticas o en la transformación de las prácticas políticas y sobre todo tecnopolíticas. En ese sentido me parece que, por un lado, a diferencia de lo que decías recién, compañero, me parece que es muy poroso el sistema actual, no está clausurado y mucho menos desde la impotencia de los espacios populares. Al contrario, yo creo que es muy poroso, que por supuesto las corporaciones internacionales tienen una posición estratégica ventajosa y están bastante más adelantados, pero a diferencia de eso yo creo que hay mucho por trabajar. Y ese trabajo va a estar, me parece, acompañado a veces no de los estados. No es algo que requiera necesariamente, estados o gobiernos que en algún sentido representan intereses populares en su origen, ni siquiera por un motivo de acuerdos espurios, no están pudiendo entender o transformar el sistema tecnopolítico. Entonces me parece que ahí hay algo que yo me sumaría más a la propuesta de Bernard Stiegler, que tomando de Marcel Mauss la idea de internación, decía él, ¿no? Dado que el capitalismo financiero, como también escribió Edmilson, es concomitante a la evolución tecnológica, hace falta y dado que eso no tiene ningún coto en los gobiernos nacionales, hace falta también una red internacional que sea capaz de construir alternativas tecnopolíticas a la situación actual. Creo que en ese sentido esto es uno de los yo la verdad aprovecho acá para felicitar a la organización, estoy muy contento de este encuentro por muchísimas razones, ¿no? También por contingencias políticas, en el cual San Juan hoy es un lugar que fue de alguna manera invadido por el centralismo metropolitano frente a unas elecciones propias. Creo que es un lugar ideal para poder afirmar estas cosas y para poder consolidar o seguir construyendo esas redes de internación en un sentido de
de alternativa al capitalismo financiero, tecnológico, que a mi entender es un espacio posible. Completamente de acuerdo. De hecho, si te fijas, hay una pequeña tensión entre cuando he expuesto los 4 modelos de tal, que subraya el comunalismo y que en realidad esa es mi preferencia. Por eso he dicho, aunque uno sea anarquista o alguno tenga su... claramente, o sea, yo prefiero... y definitivamente estoy de acuerdo en que hay que potenciar eso y hay que seguirlo alimentando y buena parte de lo que se ha experimentado en sitios como Barcelona venía también en buena medida de ahí. Venía del hacktivismo, venía de espacios ocupados, venía de todo eso. Incluso algunas de las plataformas también que se llevan generando desde 2008, 2009. Algunas de ellas con nombres tan exóticos como N-1, ¿no? En honor a Deleuze, y que fueron muy importantes en el 15M. Entonces, completamente de acuerdo también en que no he puesto suficiente énfasis en eso, en reforzar esas alianzas autónomas y comunes a escala transnacional, completamente a favor. Porque de hecho, si no, luego también vas a tener el problema de cómo realmente eres capaz de articular las propias relaciones o alianzas público-comunes. No vas a poder si no tienes fuerza. Si no has hecho que estén ahí precisamente porque tú has hecho que estén ahí. Incluso así luego habrá 1000 problemas, pero si no tienes eso, no tienes nada. Y luego, por otra parte, esa capacidad de, como dices, en caso de tener que optar por éxodos parciales, tener las herramientas, las redes, los sistemas sociotécnicos que nos permitan habitar sin depender continuamente del Estado para hacer lo que creemos que hay que hacer.